hoy, como ven aquí en la cámara, bueno, vamos a ver si se nota, voy a hacer un ejercicio rápido con un lápiz 6B, un lápiz blando. A ver, este lápiz en teoría debe darme todas las gamas, ¿cierto? Entonces, bueno, el primer ejercicio va a ser un ejercicio de trazo suelto. Vamos a hacer una forma cúbica con sus respectivos puntos de fuga. Listo. Un dibujo muy sencillo, trazos sueltos. Y recuerden que en los trazos sueltos no importa que las líneas no casen exacto o que no sean totalmente rectas. Con el tiempo y con la costumbre, pues vamos a ir aprendiendo a sacar unas líneas mucho más rectas. Bueno, ahora por punto de fuga, por perspectiva, aquí habría una sombra que este elemento me va a proyectar atrás. Y las sombras y las luces las voy a dar con achurados. Ahora marco un poquito fuerte las líneas, ¿de acuerdo? Tratando de mantener el punto de fuga, y esto me va a dar ya una zona oscura. Le voy a dar a la parte de acá, a esta cara, unas líneas de contorno, ¿cierto? Un poco menos intensas para que me den esa sensación de textura. Ahora, si la luz debe pegar por aquí, ¿okay? Por aquí va a pegar la luz, entonces quiere decir que estas zonas las voy a reservar y no las voy a tocar con las líneas de achurado. Aquí las líneas de achurado también las voy a tratar de mantener con el mismo punto de fuga de la forma, pero observen que las voy recortando para generar esta zona de luz. Aquí la misma historia, ¿cierto? Si la luz está por aquí, pues lo lógico es que aquí haga lo mismo, o sea que simplemente yo vaya aquí alargando mis líneas desde el contorno y ahí doy un pequeño efecto de luz. Si lo quiero reforzar, ¿listo? Pues brevemente puedo coger hacia el contrario, seguir la línea de contorno, la repiso y voy marcando con líneas que mantengan siempre el contorno. Ahora, para que esto coja un efecto de luz volumétrico, pues marco el contorno con firmeza, ¿no ven? Lo mismo aquí y lo mismo aquí, pero justo en el pedazo donde entra la sombra. Eso es lo que me va a dar ya el efecto de volumen, ¿listo? Ese sería un achurado sencillo. Ahora, por ejemplo, esta línea pues yo la puedo reforzar, puedo marcar este contorno un poquito más y este lo refuerzo. Esta por supuesto también la refuerzo y ya me queda el efecto volumétrico. Una siguiente fórmula aplicando lo mismo, ¿cierto? Con achurados sencillos, sería en una figura geométrica simple como lo es un círculo, pues vamos a marcar una zona de luz. La zona de luz en este caso va a pegar por aquí, por encima. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que marcar muy suave, ¿cierto? Dónde va a estar la forma de la oscuridad. Y aquí por reflejo debo reservar un blanco, porque la sombra o el horizonte va a pegar por acá y automáticamente la sombra me va a reflejar un blanquito allí. Entonces, muy sencillo, con las líneas de achurado, que pueden ser horizontales, voy a marcar la textura de esa forma, ¿okay? Y voy dejando de hacer presión para que se disuelva un poco ese achurado. Aquí puedo marcar unas líneas diferentes, también que le den expresión, que le den textura a esa forma, y brevemente se va a tratar de diluir la línea que tracé en contorno. Bueno, ahora este de aquí, esta de acá, esta sí la voy a repisar porque es donde va a entrar la sombra, ¿ok? Es donde entra la sombra. Y comienzo aquí a dejar grafito, voy dejando levemente de hacer presión con el lápiz para dar la sensación de volumetría, ¿ok? Esta ya sería una manera diferente de aplicar el grafito en el papel. Ahora, hagámoslo un poco más complejo. ¿Listo? Un poco más complejo sería como. Vamos a hacer una forma encima de la otra. Entonces, una forma cúbica que tenga sus respectivos puntos de fuga. Recuerden, líneas sueltas es un trabajo de expresión. Y aquí va a haber una forma que va a estar encima de otra forma. Incluso hasta podría manejar diferentes puntos de fuga, pero bueno, este no es el caso. El caso es el ejercicio de expresión con achurados.
La misma historia, aquí voy a marcar con achurado, ¿cierto? Con unas líneas sueltas, suaves, para que le dé expresión a esta forma geométrica que está aquí arriba. Y aquí mantengo el punto de fuga para darle el achurado. Como esta parte es la de atrás, entonces esta sí la voy a marcar con diagonales fuertecitas y resalto esa sombra con otras diagonales inversas, eso sí, siempre marcando los contornos para darle expresión al dibujo. En este caso el achurado voy a hacerlo también manteniendo puntos de fuga con unas líneas suaves, tenues, marco contorno, marco contorno, marco contorno acá, y lógicamente pues aquí va a haber una firmeza mayor con el lápiz para que se acentúe esa sombra, o sea, es decir, esta sombra, esta forma reposa sobre esta y hay que acentuarlo. Acá por ejemplo también puedo hacer unas líneas inversas para dar cierta sensación de mayor textura y volumen. Marco esta forma y aquí adentro también podría pasar otra cosa, ¿sí? Geométricamente también puedo marcar puntos de fuga tácitos con los achurados. Bueno, esta por lógica pues la textura va a tener que mantener el achurado, va a mantener la misma línea del contorno aquí igual, ¿cierto? Y esto me va a dar una textura y me va a dar cierta expresión libre de dibujo. Acá obviamente también lo mismo, eso sí, marco contorno, y por lógica pues acá donde la forma toca en el horizonte, o sea toca, porque hay que poner un horizonte, se supone que el horizonte va a estar aquí y este horizonte en teoría debería salir por acá, ¿okay? Por esos puntos de fuga más o menos trazados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí también pues vamos a achurar, se marca la textura, se vuelve y se marca contorno, y donde tenemos horizonte, lógicamente aquí pues va a haber una mayor intervención de negro que se va difundiendo para dar la sensación de que la figura está reposando en un horizonte. Acá lógicamente se marca con firmeza ese horizonte y se va dejando de hacer presión con el lápiz. Listo, vamos dejando de hacer presión, dejando menos grafito y se da una proyección de sombra. La misma historia aquí, marcamos contorno fuerte, o sea, con firmeza, y luego vamos dejando de hacer presión. Hay gente que lo hace de forma circular, hay otros que lo hacen un poco más libre, más suelto, depende como usted ya se acostumbre o depende como le quede más cómodo dejar de hacer presión con el lápiz, ¿sí? Una manera, hay gente que coge el lápiz más largo para que se le facilite más dejar de hacer presión cuando se está alejando y necesita marcar zonas de luz, ¿vale? Bueno, aunque aquí lo podemos también reforzar con líneas de achurado y esto nos va a dar texturas que al ojo le indican que hay un volumen. ¿Por qué? Porque estamos manteniendo cierto punto de fuga. Lo podemos reforzar con líneas diagonales, pero también las vamos acortando y listo, ¿ok? Es un dibujo muy simple de expresión, listo, eso es una expresión, es rápido. Ahora, también en este ejercicio que haremos hoy, ¿cierto? Por ejemplo, algo importantísimo, clave, antes de que se nos olvide, vamos a armar una cajita de construcción cilíndrica, ¿ok? Normalmente todo cilindro, pues lógico, va a tener su construcción dentro de un cubo, o sea, sería lo lógico para armar nuestro cilindro. Entonces, por norma general, los óvalos van a ser tangentes a los cuadrados que hemos puesto en el círculo. Vamos a dibujar otro óvalo tangente acá y se refuerzan las uniones. ¿Listo? Se trazan las uniones
de estos óvalos. Bueno, aunque este óvalo de acá me quedó un poco más corto, pero se da la sensación de cilindro. Ok, bueno, vamos lo mismo con achurado, hacer unas sombras rápidas para dar nuestra sensación 3D, líneas diagonales, inversas, y también se puede hacer con líneas verticales para darle cierto efecto de cristalino, marcando sus respectivas volúmenes y sombras. Nunca parejo, ¿cierto? Siempre vamos a ir o alargando o acortando las formas para mantener esta sensación de volumetría. Ahora, aquí encima yo puedo, digamos, replicar la misma historia. Entonces, bueno, hago mi cilindro. Que debería haberlo hecho con una caja de construcción cúbica primero por dibujo. Pero bueno, me lo he saltado acá, es para darles el ejemplo. Y marco aquí otro volumen para dar la sensación de un cilindro que está puesto sobre otro. Básicamente, pues esta sería la manera de dibujar. Luego, más adelante, pues una botella en un bodegón, lógico, con algo de más de complejidad. Por ahora simplemente es superposición de formas y de expresión, siempre con el ejercicio del achurado. Ahora aquí igual, achuramos y tal, tome su tapa. Esto va a tener un horizonte, ¿cierto? Normalmente es una línea de horizonte que debe pasar por la mitad de la construcción geométrica inicial. Marcamos contorno, esta se marca firme y la misma historia. Vamos dejando de hacer presión en el papel y aquí en este caso se va dejando de hacer presión, ya saben, el lápiz se coge largo, se va dejando de hacer presión como si estuviéramos dando la forma de la cilindro o la especie de botella que hemos tratado de dibujar allí. Bien, vamos ahora a la siguiente lección, que ya es un poco más compleja, de cómo manejar las luces y las sombras dejando el grafito en el papel.